Cuenta que había una vez un niño que se llamaba Juanito. Y Juanito tenía un problema. El problema de Juanito era que explotaba. Explotaba por todo. Todo empezaba cuando alguien le llamaba la atención, cuando le decía, niño, deja ahí. No estés tocando eso. Deja de pegarle a tu hermano. Recoge tus juguetes. Arregla tu cuarto. Siempre que le llamaban la atención, siempre que se enojaba, Juanito explotaba. Y explotaba de diferentes maneras. A veces explotaba rompiendo cosas. En esas ocasiones, todo lo que estaba a su alcance terminaba hecho pedazos, aventaba, pateaba, rompía todo lo que tenía cerca. En otras ocasiones explotaba con la ley del hielo. Y en esos casos, se metía debajo de la mesa, se hacía bolita y cuidadito con que alguien se tratara de acercar a sacarlo de ahí, porque entonces Juanito los agarraba a mordidas. Juanito explotaba a cada rato. Las peores ocasiones eran cuando explotaba con las palabras, porque entonces de su boca salían palabras afiladas como dientes de tiburón. Y esas palabras lastimaban. Se le metían a la gente por los oídos y se clavaban en el corazón. Y era muy difícil sacarlas de allí. Juanito pues decía que a él no le importaba. Juanito decía, no me importa, yo puedo jugar solo. Yo no los necesito. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me hacen enojar? Juanito nunca se responsabilizaba de lo que hacía. Siempre le echaba la culpa a los demás. Y bueno, pues resulta que Juanito poco a poco se fue quedando solo. Solo, más solo que el punto de la I. Ya nadie quería jugar con él. Ya nadie quería estar cerca. Primero fueron los compañeros de la escuela, luego fueron los amiguitos, los maestros y al último los papás. Ni siquiera los papás soportaban a Juanito. Y resulta que un día al papá de Juanito lo cambiaron de trabajo. Tenía que irse a otra ciudad. Y bueno, el papá hubiera querido dejar a Juanito allí, pero no podía, se lo tenían que llevar, era su hijo. Así que a mitad del ciclo escolar, Juanito se mudó a otra ciudad. Y si ya de por sí ser el nuevo es complicado, imagínense a mitad del ciclo escolar. Sobre todo cuando la maestra sale con aquello de, a ver el nuevo que pasa al frente y se presente. Uy, cada vez que Juanito estaba a punto de explotar, sentía señales en el cuerpo. Primero le sudaban las manos, sentía un nudo en la garganta, un escalofrío en la espalda y aquí en la panza sentía como si tuviera un gato que le estuvieran jalando de la cola y el gato así se agarraba de sus tripas. Bueno, cuando la maestra le pidió que pasara al frente a presentarse, Juanito empezó a sentir cómo le sudaban las manos, se le hizo el nudo en la garganta, pero afortunadamente fue breve. Terminó la presentación, Juanito regresó a su lugar y a la hora del recreo, Juanito, pues todo sacado de onda por ser el nuevo, salió a la cooperativa y se compró una gordita, una tapadita de frijol con su cremita, su quesito, su salsita roja de la que no pica y su papel de estraza, porque toda gordita que se precie de serlo va en un papelito de estraza. Y entonces Juanito agarró la gordita así, la dobló como empanada, con el dedito así, ya saben, y cuando estaba a punto de darle la primera mordida, pasó un niño corriendo, le pegó en el codo y la gordita cayó de sus manos, dio 3 vueltas en el aire, ¡ay! ¡Puf! Cayó con la salsa para abajo, ni para aplicarle la regla de los 3 segundos. Y entonces Juanito empezó a sentir cómo le sudaban las manos, empezó a sentir el escalofrío en la espalda, empezó a sentir los gatos arañando sus tripas y aquí en el pecho apareció un enorme botón rojo, un botón con una leyenda que decía, tú decides. Y por primera vez Juanito leyó lo que decía el botón. Siempre que se enojaba, no lo pensaba 2 veces, apretaba el botón, explotaba, pero en esta ocasión miró el botón y dijo, ¿en serio? ¿Yo decido? ¿Yo puedo decidir si exploto o no? Pues decido que hoy no voy a explotar. Y entonces no explotó. En eso se acercó el niño que le había tirado la gordita, se llamaba Bruno, era morenito, chino, se acercó y le dijo, ay, tú eres el nuevo, ¿verdad? Perdón, no te quería tirar la gordita, fue sin querer. Mira, no te la puedo reponer, no te puedo comprar una porque la verdad a mí no me dan dinero para la escuela, pero mi mamá hace las tortas de milanesa más ricas del mundo. Ven, 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 te convido. Y entonces partió la torta a la mitad, se la comieron entre los dos. ¿De verdad?
qué rica estaba esa torta. Era la torta más rica que había probado Juanito en su vida. Y ahí estuvieron los dos platicando y así fue como Juanito se ganó su primer amigo en aquella escuela. Aquella tarde, Juanito estaba en su casa. Vivía cerca de un parque. Salió a andar en bicicleta y mientras daba vueltas en el parque, vio que del otro extremo del parque, cruzando la calle, había un letrero que a él se le hizo muy raro porque decía, escuela para monstruos. Y como Juanito, además de todo, era medio chismoso, quiso saber qué era eso de la escuela para monstruos. Así que encadenó la bicicleta, sí, para que no se lo fueran a peinar, estamos en Jalapa, cruzó la calle y entró. Y efectivamente, se dio cuenta que esa era una escuela para monstruos que, igual que él, no controlaban sus explosiones de ira. Y empezó a ir primero por chismoso y después porque le gustó. Todos los miércoles a las 6 de la tarde iba a esa escuela. Y en esa escuela conoció dos maestros. Uno era alto, güero, de ojos verdes, barbón. Se parecía a Santa Claus, pero tenía menos pancita. Y el otro era bajito, morenito, tierno, apapachador, cariñoso. Y con aquellos dos maestros aprendió una vieja y milenaria técnica. Una técnica que consistía en 3 pasos. Cuando veía que estaba a punto de explotar, cuando empezaba a sentir aquellas emociones, aquellas sensaciones en el cuerpo, las manos sudorosas, el escalofrío en la espalda, el nudo en la garganta, los gatos arañándole las tripas, lo primero que tenía que hacer era parar. Parar porque si seguía, lo más seguro era que explotara y lastimara a los que estaban a su alrededor. Segundo paso que tenía que hacer. El segundo paso era respirar. Respirar para tranquilizarse. Y el tercer paso, pues acercarse con la persona y hablar cuando ya estuviera más tranquilo para tratar de remediar aquella situación. Juanito empezó a poner en práctica aquella milenaria técnica. Les mentiría si les dijera que ya nunca más explotó. Explotaba de vez en cuando porque a veces se le olvidaba, apretaba el botón y ocurría la explosión. Pero las explosiones ya nunca más fueron tan grandes. Y Juanito también aprendió otra cosa. Aprendió a pedir perdón y a responsabilizarse de sus actos. Cuentan que Juanito también aprendió que las palabras no solamente sirven para lastimar, las palabras también pueden servir para acariciar y para sanar. Cuentan que por ahí anda Juanito. Ahí anda Juanito dando clases en algunas escuelas, contando cuentos y a veces grabando en RTV. Muchas gracias.